El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en San Lucas capítulo 11, versículo 5. San Lucas capítulo 11, versículo 5. Bueno, todo el pasaje tiene que ver con la oración, ¿sí? Comienza cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos, estaban interesados en la oración. Jesús les enseña la oración del Padre Nuestro, bueno, ustedes oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego él quiere enseñarles que la oración tiene que ser algo fundamental, ¿no? Tiene que ser algo insistente. Y muchas veces nosotros no tenemos esa conciencia de la insistencia en la oración. Nos resulta más práctico hacer cosas que orar. Nosotros tendríamos que quizás recordar que los mensajes de Jesús a las iglesias en el Apocalipsis, la primera es la de Éfeso. Y la de Éfeso era una iglesia que tenía una actividad enorme, hacía de todo. Iban para acá, para allá, subían, bajaban. Pero ¿qué le dice el Señor? Ustedes han perdido el primer amor, por eso tienen que arrepentirse. Muchas veces nosotros creemos que Dios está contento con montones de actividades y nos olvidamos de la oración, la descuidamos la oración. Dejamos de orar con la intensidad que tenemos que hacerlo y con la oportunidad que se nos da para orar. Porque muchas veces lo que está sucediendo en el plano espiritual de ninguna manera se puede solucionar excepto con la oración. Muchas veces nosotros no sabemos lo que el enemigo está haciendo, lo que el enemigo está planeando. Está oculto para nosotros, pero la oración sí puede detener, sí puede frenar, sí puede desbaratar. Entonces nosotros tenemos que orar, el Espíritu Santo nos llama a la oración y nuestra humanidad nos dice, no, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que hacer aquello, tenemos que ir para acá, para allá, porque justamente lo que nos hace, nos satisface, lo que llena nuestro corazón, no es esperar, no es estar allí meditando en la presencia del Señor, sino haciendo cosas. Si vamos a cocinar, vamos a hacer algo que sea con mucho condimento, con muchas cosas, con mucha preparación. Si tengo que hacer esto, tengo que hacerlo de esta manera. Y siempre nosotros llenando nuestra vida con cosas y descuidando la oración. Justamente lo que el Señor no quiere. El Espíritu Santo está en desacuerdo con esa actitud y lo vemos acá en el versículo 5, dice, le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños conmigo en la cama, no puedo levantarte y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Aquí el Señor está diciendo, tienen que insistir, tienen que ser importunos, tienen que estar allá pidiendo, rogando. Inmediatamente dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mire, hay personas que cuando oran tienen unas peticiones para orar, ¿no? Tienen anotado, tal vez en un cuaderno, en una agenda, en una hojita,
montones de peticiones. Y pide, sabiendo lo que está pidiendo. Pero las personas de oración, además de tener un listado por el cual está pidiendo, se ponen a orar. ¿Por qué? Porque hay necesidades que están ocultas. Por eso el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La insistencia de nuestra oración, ¿sobre qué? Sobre lo que no conocemos, sobre lo que no sabemos que puede llegar a pasar. Mire, imagínese que usted está en un lugar donde es sísmico, ¿sí? Hay posibilidad de terremoto y en este momento todo está en calma, pero el Señor sabe que de acá a 1 año o 2 va a haber un terremoto tremendo. Entonces, ¿qué hace el Señor frente a eso? Lleva a los que oran a que oren. ¿Para qué? Para salvaguardar las vidas de las personas, primeramente de los creyentes, de los hijos del Señor, la familia de los que oran y todo el pueblo, lo que más se pueda salvar. ¿Por qué? Porque el sismo va a ser catastrófico. Y el Señor no dice nada, no va a decir dentro de 2 años va a haber un sismo, dentro de 2 años va a haber una tormenta devastadora, dentro de 2 años no va a decir eso, pero sí va a decir oren, oren. Es suficiente, porque para el Señor, que nosotros que lo conocemos, que sabemos quién es Él, que Él diga oren, es suficiente para entender que hay que prepararse, que hay que estar listos, que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar velando. ¿Por qué? Porque algo puede llegar a pasar que necesita nuestras oraciones ahora que hay paz, ahora que hay sosiego, ahora que hay tranquilidad. Ahora hay que orar. Este es el momento de la oración. Ya cuando venga el sismo o venga la catástrofe, ya no hay. ¿Qué vas a orar? Si ya se movió la tierra, ya se tragó las casas, ya se tragó la gente. ¿Qué vas a estar orando? ¿Qué vas a orar? ¿Para que el Señor lleguen los rescatistas y salven a las personas? Bueno, eso se puede llegar a orar. Pero si el Señor te avisa 2 años antes que tenés que orar para salvar las personas, bueno, eso es lo que hay que hacer, orar, orar, orar. Nosotros estamos acostumbrados a orar nuestras necesidades, es muy del nuevo, ¿no? De la persona de poco tiempo en el camino del Señor, que no disfruta el tiempo en la presencia del Señor y no deja que el Espíritu Santo fluya en su vida. ¿Para qué? Para orar por aquellas cosas que el Señor no nos va a decir, pero que son necesarias y hasta casi podríamos decir imprescindibles. La oración es mucho más que orar. La oración es mucho más que hablar con el Señor. La oración es mucho más que hablar y escuchar a Dios. Porque yo he oído muchas veces que dicen que orar es hablar con Dios y que Dios nos hable. A veces Dios no habla. Dios simplemente guía y nos dice vamos a orar. La oración tiene muchas formas. No podemos encasillarlas en 2 nada más. Hablar con Dios y que Dios nos hable. Porque el Señor es el que nos está advirtiendo a través de su palabra. En muchos casos nos está diciendo hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. Y claro, como nosotros no estamos en oración, no podemos darnos cuenta de que eso que el Señor nos está diciendo es fundamental. Es algo que no debemos dejar pasar por alto. El Señor quiere que oremos en este tiempo, que oremos. ¿Por qué? Y porque probablemente en el futuro nos esperen momentos muy difíciles. Nosotros acá en Buenos Aires no tenemos sismo, ni tenemos tsunami, ni tenemos todas esas cosas porque no es una zona propensa a ese tipo de situaciones. Pero tenemos otras cosas que pueden ser tan devastadoras como esa. Tenemos que justamente estar orando, aprovechando este tiempo
de paz, de tranquilidad, de sosiego, para orar, para estar tiempo contemplando la hermosura de su santidad, buscando su presencia y esperando que el Señor atenúe o modifique cuando llegue el momento de la calamidad, cuando llegue el momento difícil, cuando llegue el momento que no queremos que venga, pero el Señor ya ha determinado que así va a suceder, como pasó con el COVID, pero la mano del Señor va a estar puesta sobre aquellos que estuvieron orando y sobre todo el ámbito de su oración, todo lo que cubrieron, todo lo que llegaron a proteger, todo lo que llegaron a cubrir con su oración, con su clamor, con sus lágrimas delante del Señor. Oramos. Señor y Padre, levanta una generación de gente de oración, Señor. Nosotros en la iglesia estamos con una cadena de oración de 1 hora por día, pero Señor, tú puedes levantar aún más personas, Señor, en otros lugares que intercedan, Señor, que pidan perdón por los pecados de nuestra nación, Señor, que pidan perdón por los pecados para que tú tengas misericordia, Señor, y todo aquello que sobrevenga en el futuro, Dios mío, sea atenuado, sea modificado para la gloria de tu nombre, Señor, que tú puedas salvar las vidas, Señor, que hoy están caminando tranquilas, Señor, por la calle y que quizás mañana sean presas de la catástrofe o de la calamidad, Señor, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano, Señor, para levantar una generación de oración, una generación de búsqueda, que no se quede solamente con la listita, sino que se quede en tu presencia intercediendo por aquello que el Espíritu Santo les guíe a interceder. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.